Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres y de nuestros hermanos que también nos escuchan a través de María Visión Radio, y bueno, a todos los que se dan también a la tarea de compartir estos programas, tomando en cuenta que compartir, mis hermanos, es evangelizar. Su hermana en Cristo, Brenda Leiva, del ANE, Ciudad de México, y vamos a empezar como siempre con una poderosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y siguiendo las enseñanzas del Señor que vienen en Mateo 18, decimos: Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de todos nosotros, tus hijos. En este programa, mis hermanos, como publicidad, por llamarlo así, le hemos puesto por título: ¿qué sabes tú del cielo, del purgatorio y del infierno? Pues probablemente los hermanos que se están conectando o que acostumbran a conectarse, pues sepan, pues de alguna manera, o conozcan, o hayan oído, o les han hablado, o han leído, o han escuchado de estos tres lugares, y que tienen diferente fin. Pero les invitamos a compartir, recordándoles lo que decía hace rato: compartir es evangelizar. Y evangelizar a todos los que creemos que hay un Dios, y siguiendo, bueno, eso que Jesús dice en el Evangelio de San Marcos 16, y lo dice en imperativo. Es una orden, mis hermanos. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Bueno, pues vayamos. Y si tú todavía no eres de las personas que comparten, o que no memorizan los textos bíblicos, o que se te complica un poquito esto de ir, pues el compartir, el que hagas ese esfuerzo por compartir estas enseñanzas, pues ya estás obedeciendo. Entonces, por lo general, cuando algo pasa, cuando nos van a dar alguna noticia, hay ocasiones en que nos dicen: te tengo una noticia buena y una mala. Y te dicen: ¿cuál te digo primero? Según escucho, y yo misma lo he dicho, pues a mí primero la mala, ¿sí? Y en esta ocasión vamos a cambiar ese sentido. Vamos a empezar con las buenas noticias, ¿sí? Y las buenas noticias que nos llegan primeramente, mis hermanos, a través de la palabra de Dios, es que sabemos y conocemos a través de la Santa Palabra de Dios, conocemos a través de lo que es nuestra iglesia, a través de lo que nos han revelado los santos, que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, y que inmediatamente después de resucitar, pues Él siguió trabajando para salvar almas. Y entre esas primeras, pues diríamos, sobre todo meditando la palabra de Dios,
que es única y verdadera, pues las manifestaciones primeras de un Jesús resucitado que están registradas en la Biblia, pues también siguen dándose hoy en nuestra época, mis hermanos. Es el Señor en esa necesidad que Él advierte de salvar almas, lo mismo que la Santísima Virgen María, pues se siguen manifestando a personas como tú, como yo, a laicos, en su gran mayoría a laicos. Les recuerdo que laicos somos todos los que no somos religiosos, ni religiosas, ni monjitas, etcétera. Laicos somos los fieles que vamos de la mano de nuestra iglesia y que tratamos de vivir una vida en Dios, ¿no? Entonces, Él se sigue manifestando, pero desde un principio, nuestro Señor, recordemos que la primera manifestación se la dio a una María Magdalena, ¿sí? Y recordando esa vivencia de María Magdalena, y tanto que se ha escrito sobre por qué fue María Magdalena, y sobre todo la época en la que se vivía en ese entonces, por qué a una mujer, por qué a una María Magdalena, por qué a una que había sido pecadora. Pues recordaba esas palabras de San Agustín, que lo que San Agustín vivió también como gran pecador. Él dejó escrito que no hay, pongamos atención, no hay santo, ¿sí? No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. ¿Qué queremos decir con esto? Si nos vamos a la historia de la Iglesia, mis hermanos, tenemos grandísimos santos, pero desde el inicio de la historia de la salvación a través del Nuevo Testamento, esa manifestación que le hace nuestro Señor a esa mujer de un pasado terrible como fue María Magdalena, y la santidad que le permitió a ella, y esa bendición extraordinaria de ser la primera persona a la cual se le revelara físicamente. Entonces se cumple esto que dice San Agustín: no hay santo sin pasado, ni hay pecador sin futuro. Entonces, pues hace esa santidad nuestro Señor, y sobre todo cuando dice no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Entonces, bueno, ese consuelo de saber que las caídas, mis hermanos, deben de ser y debemos sacar de ellas enseñanzas, ¿no? El levantarnos es seguir en la lucha, en la perseverancia y en la renuncia, ¿sí? A lo que es el pecado, a lo que es el mal. Y si seguimos meditando, bueno, pues esas primeras revelaciones fue el Señor a una María Magdalena. Luego va y regresa a los testigos de Emaús, que ya iban de retirada porque ya estaban desilusionados. Se les manifiesta a los apóstoles, la misma palabra de Dios nos dice que se les manifestó a infinidad de personas, ¿no? Él fue armando lo que era su herencia, ¿sí? Yo recuerdo que en una ocasión que nos dieron una formación, gracias a Dios, y me viene a la memoria que esto fue a través del padre Gerardo Sandoval, misionero comboniano, que en paz descanse. Él nos decía que en aquel momento en el que van a aprender a nuestro Señor Jesucristo en el huerto, que en ese primer instante, la Escritura nos narra que Pedro saca su espada tratando de defender al Señor y le corta la oreja a alguien que se le conoce como Malcolm, ¿sí? Y el Señor
le dice a Pedro que no es de esa manera y que él no necesita defensa alguna. Y de hecho, la primera pregunta que les hace nuestro Señor a los que van a aprenderlo les dice, ¿a quién buscan? Así, se les enfrenta, los encuentra. A él nadie lo entregó, él se entregó, ¿sí? Y entonces dice, ¿a quién buscan? Y ellos le contestan a Jesús Nazareno, bueno, yo soy. El mismo yo soy de la zarza ardiente, ¿no? Yo soy el que soy. El Señor, según la enseñanza que nos daba el Padre, lo que deseaba en ese momento es hacer la parte que a Él le correspondía, que era inmensa, entregarse por todos nosotros los pecadores. Pero era indispensable, era necesario que todos los que a Él había formado durante 3 años y medio quedaran en la libertad, porque ellos iban a formar su nueva iglesia, mis hermanos, ¿sí? Él estaba protegiendo a ese grupo, que ya eran 11, que son los que iban a formar y a iniciar ese trabajo de los cristianos, ¿sí? La nueva iglesia de Dios. Por eso él dice, me buscan a mí, aquí estoy, ¿no? Entonces, luego se les manifiesta a ellos, a los apóstoles, les da instrucciones, qué es lo que tienen que hacer, se le manifiesta a Pedro, se les manifiesta luego a todos, y se le manifiesta a Pablo, toma a Pablo, bueno, pues recordemos que Pablo nos registra la palabra de Dios que perseguía a los cristianos, ¿sí? Y tenía órdenes de matarlos. Bueno, a él se le manifiesta nuestro Señor. Y una de las últimas manifestaciones bíblicas que nos registra la palabra de Dios, mis hermanos, es cuando se le manifiesta a San Juan. Y que le narra ese libro de esperanza, porque es un libro de esperanza, son lecturas de esperanza, que es el Apocalipsis. En el Apocalipsis se nos dice muy claramente a dónde vamos los que amamos al Señor. ¿A dónde vamos los que creemos firmemente, como dice la palabra en Romanos 8:28, que los que amamos al Señor, mis hermanos, todo sucede para nuestro bien, todo, así sea la cosa más terrible que pudiéramos recibir, sobre todo analizando que lo que Él sufrió por nosotros y sigue sufriendo por nosotros no se compara. Jesús no fue crucificado un día y luego se bajó de la cruz. Nuestro Señor, mis hermanos, mientras nosotros sigamos pecando, Él sigue estando crucificado. Y Él sigue siendo el que ofrece su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, en ese proceso de poder entender qué es el cielo, qué es el purgatorio, qué es el infierno, cuántas personas ni les interesa ni creen, ¿sí? Recuerdo que hay una oración muy hermosa que hacemos, bueno, yo tengo ya, bendito sea Dios, voy para 7 años haciéndola, esta oración de Santa Brígida, que mi hermana Carmen me hizo el favor de regalarme, es de los 12 años de oración por nuestros seres queridos. Hay un momento en esta oración de Santa Brígida, que es una oración dentro de las que van en este folleto, dirigida al Espíritu Santo. Y en uno de los párrafos dice lo siguiente, se le pide al Espíritu Santo y se le dice, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Y una hermanita me decía, ay, esa parte no me gusta mucho, Brenda, porque ¿cómo que salva al que busca salvarse? Y ella me decía, ¿y qué onda con los que no buscan salvarse? Bueno, pues ahí es donde tenemos que llegar, mis hermanos.
a los que no buscan salvarse, a los que no creen que necesiten salvarse, a los que piensan que hay que vivirla y hay que gozarla en este mundo, porque después de la muerte no hay nada, ¿sí? Y eso es lo terrible, ¿sí? Que después de la muerte, mis hermanos, hay todo, para bien o para mal. Hay toda una eternidad que nos espera. Entonces, como les decía, empezando por la buena nueva, la buena noticia, que fue la que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, los invito a que vayamos y reflexionemos en qué es el cielo. Tenemos las revelaciones de los santos, maravillosas revelaciones de los santos, a los cuales nuestro buen Dios les ha permitido, los ha llevado a esos lugares, tanto llámese cielo, tanto llámese purgatorio, tanto llámese infierno. Algo que es importante y que esta enseñanza nos las han dado ellos, nuestros santos de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, es que esos lugares, que así sea por un segundo, por unos minutos, que Dios les ha permitido ver con sus ojos y estar presentes, como dice San Pablo, no sé si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, lo que ellos logran ver, mis hermanos, llámese de los 3 lugares, no es tal y como lo están viendo. Es una mínima parte, es un bosquejo de lo que es en realidad, porque nuestros ojos no están preparados para ver tal y como son las cosas. Pues imaginémonos el infierno, Santa Madre de Dios. Entonces es un bosquejo y esa es la parte que ellos nos logran compartir, ¿sí? Pero veamos qué dice San Pablo en este caso, por ejemplo, del cielo, que ya se los hemos compartido, pero necesitamos, por el amor de Dios, que ustedes también lo compartan, ¿sí? Con familiares, con amigos, y ponerlo en las manos del Señor, orar por esas personas que les vamos a compartir esta buena nueva, ¿no? Entonces vayámonos a 2 Corintios 12:1, donde San Pablo nos narra esa experiencia de esta buena nueva. Dice así: de nada sirve alabarse, pero si hay que hacerlo, llegaré a las visiones y revelaciones del Señor. De cierto creyente sé esto. San Pablo está hablando de él mismo. Hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Y yo sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. El tercer cielo, mis hermanos, es el paraíso. Aquí voy a hacer un paréntesis también, porque él hace la aclaración que él no pudo distinguir si fue trasladado con todo su cuerpo físico o fue trasladado fuera de su cuerpo físico. Las partes que los santos de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica nos han compartido es que en esas revelaciones o visiones que Dios le permite a las personas, aún hoy, es que, bueno, de repente se les desaparece lo que físicamente está y logran ver que están ubicadas en otro lugar. Y que ellas, para saber si lo que están viendo es una visión que Dios les está permitiendo o están realmente en bilocación en cuerpo y alma, tratan de tocar, si están viendo, por ejemplo, una mesa, tocan la mesa. Si tocan la mesa, están en bilocación, están realmente en ese lugar. Si al querer tocar la mesa, la mano se va y no toca nada, es una visión que el Señor le está permitiendo ver para que transmita.
Entonces, bueno, pues conocemos a nuestras santas y santos a los cuales el Señor les ha narrado, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿No? Por poner un ejemplo, hay santos, hay santas, hay siervas, hay beatas que el Señor les ha revelado, como entre otras Catalina Emmerich, Catalina de Génova, María Valtorta, que los lugares como eran en la antigüedad, aún en la época de Jesús, y los han ido descubriendo, ¿sí? Bueno, entonces por eso dice San Pablo, no sé si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no se pueden decir. Fíjense nada más. Son palabras que no se pueden decir, que aquí no existe, no hay en nuestro diccionario, mis hermanos, no hay una palabra o unas palabras a través de las cuales se puede decir es que allá es así o es así, porque lo más maravilloso que puede haber en este mundo para nosotros, pues es lo que vamos a ser realistas. Muchas veces, cuántas veces no nos, valga la redundancia, cuántas veces no nos entretienen tanto lo que hace el hombre que las maravillas que hace Dios. La semana pasada hablábamos de esa bendición de tener y darnos el tiempo de observar la bóveda celeste que el Señor ha hecho para nosotros, el universo, ¿sí? Entonces, sigue diciendo San Pablo, donde oyó palabras que no se pueden decir, son cosas que el hombre no sabría expresar. Fíjense nada más qué hermoso. San Pablo lo dice, ¡hey, hermanos! Fui llevado al paraíso y no sé expresar lo que ahí vi ni lo que ahí escuché. Es algo tan grande, tan fuera de toda mente humana, y luego sigue añadiendo San Pablo. Y precisamente dice, después de vivir esa experiencia, ¿sí? Para que no me pusiera orgulloso, pongamos atención, y en esto San Pablo se refiere a que las personas a las cuales nuestro buen Dios les ha permitido esas visiones, las ha llevado a esos lugares, les ha dado dones extraordinarios, que llegado el momento no pierdan el piso, porque también pasa. Que ha habido manifestaciones de la Santísima Virgen María verdaderas, y que con el tiempo, por las personas que se rodean ese místico, esa mística, pues como dicen por ahí, agarran monte, ¿sí? Y lo que habían recibido les es quitado, ¿sí? Entonces, San Pablo dice, bueno, para que yo no sienta así como que ya la hice, como que ya soy prácticamente un santo, declara lo siguiente. Y precisamente para que no me pusiera orgullosa después de tan extraordinarias revelaciones, eso es, son revelaciones extraordinarias, mis hermanos, y que en la actualidad el Señor las sigue permitiendo. Y por eso el cuidado que nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica de hacer revisiones exhaustivas, se me va la palabra, exhaustivas, no la puedo decir. Esas revisiones que tiene que hacer de cada caso para poder decir si viene de Dios, no viene de Dios, o estamos en dudas. Y ante esas dudas, la Iglesia decide seguir dándose un tiempo en investigar estas revelaciones, estas supuestas revelaciones, estas supuestas manifestaciones, ¿sí? Entonces dice, me fue clavado en la carne un aguijón verdadero delegado de Satanás para que me abofeteara. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me respondió, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Fíjense, mis hermanos, y qué pocas veces
aceptamos estas palabras de nuestro Señor cuando Él dice, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad del ser humano. ¿Sí? Y sigue añadiendo San Pablo, con todo gusto, pues, me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso me alegro. Oh, qué difícil de entender y sobre todo, mis hermanos, qué difícil de aceptar. Por eso me alegro cuando me tocan enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Y estas declaraciones de San Pablo se aplican tanto a nosotros, los seres humanos, mis hermanos, porque ¿cuántos de ellos, entre los que me incluyo, no volteamos realmente a querer entender lo que Dios quiere de nosotros hasta que no nos vemos en una prueba, en pruebas terribles, que no nos queda otra más que levantar los ojos al cielo y decir, Señor, por favor, ayúdame, ¿sí? Entonces, su fuerza se manifiesta en nuestras debilidades. San Pablo dice, y lo vuelvo a leer, por eso me alegro cuando me tocan enfermedades, dice San Pablo, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo. Pues hay que ofrecer, tenemos mucho que ofrecer, mis hermanos. Y ante estas revelaciones, ante estas situaciones, cielo, infierno, cielo, purgatorio, infierno, pues nuestra iglesia nos enseña que tenemos una iglesia triunfante y que esta iglesia triunfante la forman los santos que ya están en el cielo, ¿sí? Hay muchos santos que ya subieron nuestra iglesia a los altares, pero obviamente hay millones de santos que no están puestos en los altares, los puso el Señor. Así de sencillo. Es nuestra iglesia triunfante que siempre está intercediendo por nosotros, ¿sí? Recuerdo, hay un momento en el libro de Job, en toda esa lucha de Job y esos reclamos que le hace nuestro Señor, cuando, porque para mí es un misterio, no sé para ustedes, mis hermanos, pero ya preguntaremos a ver quién nos lo aclara, ese diálogo que se da entre Papá Dios y el demonio Ave María Purísima, ¿no? Cuando le pide que necesita poner a prueba a Job. Los que no lo han leído se los recomiendo, el Antiguo Testamento, toda la vida de Job. Pero hay un momento en que estos santos, esta iglesia triunfante que está en el cielo, comentan, mira, ahí viene el acusador de nuestros hermanos, refiriéndose precisamente al coludo. Mira, ahí viene el acusador de nuestros hermanos que se lleva acusándonos, ¿sí? Después de que caemos en sus trampas, nos hace caer, va y nos acusa, ¿no? Entonces, la iglesia triunfante está siempre orando por nosotros. La iglesia militante, mis hermanos, somos todos nosotros, los que todavía estamos en la tierra y que luchamos y tratamos de hacer el bien, nos involucramos en las obras de misericordia y oramos, como el Señor le pide a San Pedro, para no caer en la tentación. Vivimos en comunidad, oramos juntos, trabajamos juntos y nos acompañamos en este caminar. Y luego está la iglesia purgante, ¿sí? Son las almas que están en el purgatorio. Recuerden que las almas del purgatorio, hay un texto bíblico precisamente que nos habla de esto, de las almas del purgatorio, basándonos en la palabra de Dios. Para los que no creen que existe el purgatorio, cuando nuestro buen Dios habla del pecado no perdonado, ni en este mundo, ni en el otro.
vamos a entrar un poquito más adelante en esta reflexión. Quiero seguir con el cielo, ¿sí? Y en el libro del Apocalipsis, que le decía que es un libro de esperanza hermoso, que hasta que no sea posible, mis hermanos, es importante que podamos tomar un curso sobre él. Tuvimos nosotros la bendición de recibir un curso y muchas enseñanzas, como les decía, de nuestros formadores dentro de nuestro apostolado. En el libro de Apocalipsis 14:13 dice lo siguiente: escribe esto. Acuérdense que el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, le fue narrado al apóstol Juan, que en vida, cuando Jesús estaba con sus apóstoles, Juan era el más joven de todos los apóstoles. Y ya siendo un anciano, Juan está prisionero por su fe en la isla de Patmos, Grecia. Y ahí en ese lugar, en esa cárcel de trabajos forzosos, etcétera, etcétera, se le manifiesta el Señor. Y a través de esa manifestación, a través de visiones, ¿sí? Como diría San Pablo, en su cuerpo, fuera de su cuerpo, fue llevado a ese lugar, a ese paraíso y a esos otros lugares maravillosos, donde le he revelado a Juan muchísimas cosas para que nos comparta con nosotros. Y hoy Juan nos está compartiendo estas palabras. Dice en Apocalipsis 14:13, escribe esto: felices desde ahora los muertos si han muerto en el Señor. ¿Qué quiere decir que se han muerto en el Señor? Pues si han escuchado la palabra, mis hermanos, y le han hecho vida. Si no le han dado la vuelta, ¿sí?, a la vida en Dios. Si han muerto en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Qué importante es este texto bíblico. Que aquellos hermanos nuestros que han muerto, ¿sí?, en el Señor, que han muerto en estado de gracia, que han muerto y han escuchado y han aceptado ser esa iglesia, ¿sí?, militante, ¿sí?, que trabaja, que ora, que hace obras de misericordia, dice, descansen de sus fatigas, porque todo eso que hicieron, todas sus buenas obras, los acompañan. ¿A dónde los acompañan? A su juicio personal, ¿sí? Ahora, lo que antes hacía, les decíamos, esto también lo dice en el libro de Apocalipsis. Dios es el mismo, nos lo dice la santa palabra de Dios, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de mañana. Y por eso nos encontramos, por ejemplo, en el mismo Apocalipsis, lo que se nos narra de a qué lugar vamos y cómo es el cielo. Esto es algo que nos comparte hoy San Juan. Y aquí es un compartir de una visión. Apocalipsis 21:1 dice, después tuve la visión del cielo nuevo y de la tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. En cuanto al mar, ya no existe. Entonces vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de Dios, embellecida como una novia, engalanada en espera de su prometido. Oí una voz que clamaba desde el trono, esa es la morada de Dios entre los hombres. Qué importante. Es esa visión que se le presenta a San Juan. Esa es la morada de Dios entre los hombres. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo,
y Él mismo será Dios con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. Ese es el cielo, mis hermanos. Entonces el que se sienta en el trono declaró: ahora todo lo hago nuevo. Y me dijo: escribe escribe que estas palabras son verdades. Déjenme leerle completo. Escribe que estas palabras son verdaderas y seguras. ¿Sí? Y habla también de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo es el cielo? Y vuelve y sigue hablando de lo que le es narrado, dice, y va explicando cómo son las puertas, cómo son las murallas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Todo esto está en Apocalipsis 21, ¿sí? Dice: las murallas son de jaspe y la ciudad de oro fino como el cristal. Las bases de las murallas están adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera base es de jaspe, la segunda de zafiro, la tercera de calcedonia, la cuarta de esmeralda, la quinta de sardónica, la sexta de sardío, la séptima de crisólito, la octava de berilo, la novena de topacio. Y así nos sigue narrando. Y dice también: verán su rostro y llevarán sus nombres sobre sus frentes. Ya no habrá noche. Todo lo que le he revelado a San Juan en este precioso libro del Apocalipsis, que Él sigue siendo el mismo ayer, como les decíamos, hoy, y sigue siendo el mismo mañana. ¿Sí? En 21, 27 nos explica, no solo a través de esa visión, nos dice que en el paraíso al que se refiere, dice: no entrarán los que cometan maldad y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se acuerdan que hemos repetido varias ocasiones, les hemos compartido, cuando se habla precisamente del último juicio? Y cuando se refiere a estos libros, precisamente si se regresan tantito en Apocalipsis 20, cuando se habla del último juicio, se sigue narrando cómo es el cielo, ¿sí? A San Juan a través de visiones. Y dice: los muertos grandes y chicos estaban de pie ante el trono. Se abrieron unos libros, ¿a los que se refiere? Se abrieron unos libros, todos, mis hermanos. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer está escrito en el libro de la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Las cosas malas y las cosas buenas. Acordémonos que las cosas buenas borran las cosas malas. Que la limosna borra pecados, por ejemplo. Que las obras de misericordia borran pecados. No solo tenemos la bendición de confesarnos en nuestra iglesia, con nuestros sacerdotes, sino que también por aquellos pecadillos por ahí olvidados o no confesados, o que lo que es peor, ni cuenta nos dimos que estábamos pecando, ¿no? Entonces dice, bueno, me voy desde un poquito más atrás. Dice así: después vi un trono espléndido, muy grande, y al que se sentaba en él, cuyo aspecto hizo desaparecer el cielo y la tierra sin dejar huellas. Los muertos grandes y chicos, se está refiriendo al cielo que estamos viendo nosotros. El cielo que estamos, el primer cielo que vemos es el que ven nuestros ojos, ¿no? Las nubes, alcanzamos a ver de cuando en cuando las estrellas. El segundo cielo es el cosmos. ¿Sí? ¿Cuántos planetas, cuántos misterios que desconocemos? No hemos podido ni llegar como
con la inteligencia humana, aún lo que alcanzamos a vislumbrar con los enormes telescopios. El tercer cielo es el paraíso, mis hermanos, ¿sí? Entonces, dice aquí, los muertos grandes y chicos estaban de pie ante el trono. Se abrieron unos libros y después otro más. El libro de la vida, del que les hemos hablado, donde está todo registrado. Entonces, mis hermanos, los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros. Es decir, cada uno según sus obras. Cada uno según sus obras. Y si nos vamos a hacer drásticos, pues me van a permitir en un momentito pasarme del cielo al infierno, pero cuando se habla del infierno, mis hermanos, se habla principalmente Jesús, nuestro Señor, de los pecados de omisión, ¿sí? Los que se resistieron a hacer el bien, los que se resistieron a verlo a Él en el necesitado, de amarlo a Él en los pobres, de servirlo a Él en la iglesia, ¿sí? En nuestra iglesia, en nuestros apostolados, en nuestros movimientos. Y esto me traía de recuerdo, ahora que estaba repasando todos estos textos bíblicos que para mí son de gran bendición, porque un texto, mi hermano, te lleva a otro y a reflexiones hermosas. Les doy gracias también a mis hermanas que siempre me apoyan en esto de recordar textos bíblicos, de recordar vida de santos, Fátima, Pili, que siempre ando pidiéndole su auxilio. Entonces, en el Evangelio de San Mateo 24 se nos dice lo siguiente. Dice así, Jesús, nuestro hermano mayor. Dice Jesús, cuando estén cerca esos finales de los tiempos y a los que no, el final del tiempo de cada uno de nosotros, Señor, mis hermanos, es cuando ya llegaste a la línea, ya no puedes pasar para allá. Aunque quieras hacer, donde van los muertos ya no hay obras, ya no hay manera, ya estando muertos, ya no hay manera de reparar, ¿sí? Lo dice la misma palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahorita, cuando estamos y tenemos tiempo y que dice la misma palabra de Dios, búsquenme ahora que me pueden encontrar por el amor de Dios, ¿sí? Entonces, en Mateo 24, nuestro hermano Jesús, a ti y a mí, mis hermanos, nos dice Jesús que de dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues serán tomados los que realmente tomen en serio la palabra de Dios y que se decidan a actuar en consecuencia, ¿sí? El cielo existe, mis hermanos, es algo maravilloso, ni imaginar. Ojo que vio, ni oído que oyó, no hay nada que nos pueda decir cómo es realmente ese cielo que nos espera. Y es precisamente con este texto bíblico que recordé dos anécdotas, en eso de que uno será tomado y otro será dejado. Recuerdo que en una ocasión, yendo en la camioneta con mi yerno y con mi hija, yo acababa de leer este texto bíblico, ¿sí? Me había impactado mucho. Había estado en un retiro, nos habían dado una explicación hermosa, el hecho de que unos son tomados y otros son dejados, ¿no? Y había hecho un impacto en mí enorme. ¿Qué les puedo decir? Y estoy hablando que de esto hace bastantes años, alrededor de 20 tal vez, o un poquito más. Íbamos en la camioneta, iba manejando mi yerno, mi hija adelante, y yo venía atrás, y en ese momento me nace de todo corazón decirles, oigan, ¿ustedes sabían que hay un momento en que la palabra de Dios dice
que de dos que estén en un lugar, uno será tomado y otro será dejado, de dos hombres y de dos mujeres que estén moliendo trigo, una será tomada y otra será dejada. Y yo estaba así como muy emocionada, pero también impactada, asustada, también se los confieso. Y recuerdo que mi hija me dice, ay mamá, no salgas con esas cosas, ¿cómo crees? Sí. Y Mau me dice, señora, pero así de grave. Sí, le digo yo, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces Berenice, mi hija, dice, bueno, ¿y por qué no podemos ser tomados los dos? Sí, refiriéndose a su esposo y a ella. Bueno, les digo yo, pues si los dos, llegado el momento, que les llegue el momento, están en un estado de gracia, pues seguramente sí serán llevados los dos. Y seguimos comentando, platicando sobre esto, pero ella es así como diciendo, mamá, estás exagerando, o de verdad, eso dice ahí en la palabra de Dios, algo que obviamente ellos nunca habían escuchado. Y yo tenía rato escuchando un ruido atrás de la camioneta, en la que íbamos, en una camioneta grande, pero era un ruido persistente, y dije, ay, no vaya a ser que se esté aflojando la llanta. Entonces me voy agachada, pero así para poder oír dónde estaba exactamente el ruido. En ese momento se voltea mi hija para decirme algo. En serio que es una anécdota que me encanta, porque, mis hermanos, la fe, hay chispazos en los que la fe crece o la fe disminuye. Les recuerdo lo que decía nuestro hermano, que en paz descanse, Tomás Forres, sacerdote, que la fe es como una escalera eléctrica, que cuando no estamos subiendo, tengamos la certeza de que estamos bajando. En ese momento, ellos tuvieron los dos, un chispazo de creer que lo que yo les acababa de compartir podía pasar. Entonces, pues yo estoy agachada buscando dónde está el ruido. Bere se voltea, no me ve y pega un grito y dice, mamá, ¿no? Mau, que va al volante, también pega otro grito y dice, suegra. Los dos, mis hermanos, por el amor de Dios, por un instante, dijeron, a esta ya se la llevaron. Obviamente, pues nada más lejos de lo que es mi realidad, y qué brincos diera yo por estar lista y en total estado de gracia llegado el momento. Pero por un instante creyeron que había pasado, mis hermanos. ¿Qué decirles cuando oigo el grito de los dos? Levanto la cara y les digo, ¿qué pasó? Y entonces Bere me dice, ay mamá, no nos andes dando esos sustos. Bueno, mis hermanos, pues más vale que a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, les demos los sustos y les compartamos la santa palabra de Dios, porque la santa palabra de Dios nos dice, ¿sí?, todo pasará. Cielo y tierra, el cielo que vemos, la tierra que pisamos, todo va a pasar, mis hermanos, menos la santa palabra de Dios. Entonces, tratemos de estar listos. Y quiero compartirles, porque estamos hablando del cielo, ¿sí? La buena noticia. Ya en las próximas semanas ya estaremos hablando de las otras noticias, pero ahorita quiero hablarles de las buenas noticias. Y las buenas noticias nos las comparte Sor Faustina y nos dice lo siguiente, maravillosa. Para los que no sepan, acuérdense que Sor Faustina, y para los que con los cuales ustedes van a compartir, Sor Faustina, una monja polaca, a la cual se le revela el Señor de la Misericordia,
y le habla de la importancia de que compartamos lo que está pasando en nosotros como supuestos creyentes o ignorantes o de poco entendimiento, ¿sí? ¿Y qué le dice este Jesús a esta santa polaca? Pongamos atención respecto a qué le permite vivir del cielo. Le dice lo siguiente: hoy el Señor estuvo en mi celda y me dijo: hija mía, te dejaré en esta congregación ya poco tiempo, te lo digo para que aproveches con más diligencia las gracias que te concedo. Hoy en espíritu, ahí sí, Sor Faustina declara, no fue en su cuerpo, en espíritu, ¿sí? Hoy en espíritu estuve en el cielo y vi estas inconcebibles bellezas y la felicidad que nos espera después de la muerte. Vi cómo todas las criaturas dan incesantemente honor y gloria a Dios. Vi lo grande que es la felicidad en Dios que se derrama sobre todas las criaturas, haciéndolas felices. Y todo honor y gloria que las hizo felices, vuelven a la fuente y ellas entran en la profundidad de Dios. Contemplan la vida interior de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nunca entenderán ni penetrarán. Es invariable en su esencia, pero siempre nueva, brotando para ser felices a todas las criaturas. Y hace esta reflexión Sor Faustina después de haber estado en el cielo. Dice Sor Faustina, ya reflexionando: ahora comprendo a San Pablo que dijo, ni el ojo vio, ni oído oyó, ni entró al corazón del hombre lo que Dios preparó para los que le aman. Ni ojo vio, ni oído oyó, nada de lo que tiene preparado Dios para los que lo amemos, mis hermanos. Es lo que nos logra narrar nuestros mismos santos, es un bosquejo efímero de lo que será la grandeza de poder llegar a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, donde ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor ni angustia, y todo será hecho nuevo. Entonces, oremos, trabajemos y sirvamos al Señor en nuestros hermanos necesitados para poder alcanzar esa patria celestial. Y compartamos, porque compartir es hacer lo que Dios quiere, porque estamos compartiendo la santa palabra de Dios, que es la que da vida. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.